Buenos días, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Quería pues agradecer a la organización que haya contado conmigo otro año más, a la industria colaboradora y a todos los médicos que estáis aquí por el interés que tenéis en reumatología. Pues yo voy a hablar un poco del tratamiento de las espondiloartritis, un poco del manejo que hacemos nosotros y cómo puede ayudar a atención primaria en colaborar en el tratamiento, ¿no? Ya nos han hablado un poquito de lo que es el diagnóstico y vamos a ver cómo podéis ayudarnos a nosotros. Yo creo que además de indicar tratamientos de primera línea, analgésicos, también educación al paciente, ejercicio físico, hábitos de vida saludable, también podéis ayudar en la adherencia, en la detección de efectos secundarios y minimizar riesgos, ¿no? Pasando un poco a lo que es la selección del tratamiento, hay diferentes variables que pueden influir en la selección del tratamiento, sobre todo pues los dominios que están afectados de la enfermedad, como vais a ver, también la presencia de ciertas comorbilidades y, bueno, como no, la actividad de la enfermedad, si tenemos el tratamiento disponible en farmacia, el precio, ¿no?, la preferencia del paciente y la experiencia del médico. Vamos a centrarnos nosotros en lo que es la presencia de comorbilidades y los dominios de la enfermedad que están afectados y que nos pueden influir a la hora de seleccionar un tratamiento u otro. Esto lo voy a pasar por alto porque ya han hablado en la charla anterior, los tipos de espondiloartritis, periférica, radiográfica, no radiográfica, y la importancia del HLV27, que lo han explicado muy bien. Pero vamos a centrarnos en los dominios. Como veis, el dominio lumbar, la afectación de la columna. Luego tenemos el dominio periférico, que es artritis, entesitis, dactilitis, que ya nos han hablado. Y las manifestaciones extramusculoesqueléticas, la psoriasis, la uveitis, la enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego las comorbilidades de las que también vamos a hablar, hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, etc. Porque, como hemos dicho, pues todo esto, los dominios pueden influir a la hora de seleccionar un tratamiento u otro. Como veis, para la espondiloartritis, en el tratamiento avanzado tenemos diferentes mecanismos de acción. Tenemos los anti-TNF, la inhibición de la interleuquina 17, la vía de la interleuquina 23 y los sintéticos dirigidos, los inhibidores de la vía JAK y de la fosfodiesterasa 4. Cada uno con eficacia diferente en cada dominio que vamos a ir desgranando. En la afectación axial vamos a basarnos en las guías ASAS-EULAR de 2022, que están publicadas recientemente este año, y como veis, el primer escalón, digamos, el tratamiento no farmacológico, donde, como he dicho, podéis ayudar también, sería recomendar al paciente el estilo de vida saludable, ejercicio físico, dejar de fumar y en algunos de ellos la fisioterapia. Como veis, la primera línea después del tratamiento no farmacológico serían los antiinflamatorios no esteroideos. Como sabéis, antes de la llegada de los fármacos biológicos era el único tratamiento que teníamos para los pacientes con espondiloartritis axial, indometacina y piscina, ¿no?, se decía. Y bueno, tenemos datos tanto de fármacos antiinflamatorios tradicionales como inhibidores de la COX-2 que pueden ser útiles en estos pacientes. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cómo tenemos que utilizarlos? Bueno, tiene que ser la dosis máxima tolerada para quitarle el dolor al paciente y habría que darlo durante 2 a 4 semanas y evaluar si ha sido o no ha sido eficaz, ¿no? ¿Y cuánto tiempo habría que mantenerlo? Pues inicialmente sería de forma continua, ¿vale? A demanda, de forma continua, la verdad es que los reumatólogos pocos pacientes tenemos con un antiinflamatorio de forma continua. Hoy por hoy, sabiendo que los biológicos tenemos experiencia en seguridad, ha bajado el precio con los biosimilares, yo por lo menos creo que hay pocos reumatólogos, tenemos algún paciente con algún antiinflamatorio a demanda que va, pero de forma continua es más raro, ¿no? ¿Y qué hacemos después de los antiinflamatorios? Pues pasamos no hay segundo escalón aquí, los FAMES convencionales, metotrexato, leflunomida, no son eficaces en la afectación axial, tampoco los corticoides, entonces tenemos que pasar directamente a la terapia avanzada,
fármacos biológicos y fármacos sintéticos dirigidos. Aquí son útiles la inhibición del TNF, de la interleuquina 17 y de la vía JAK. ¿En qué pacientes tenemos que tener un poquito más, no dormirnos en los laureles de estar con el antiinflamatorio? Pues en esos pacientes que tienen una PCR elevada, que tienen edema en la resonancia, que tienen afectación ya en la sacroilíaca, en la radiografía, y también cuando tienen manifestaciones periféricas, extramusculoesqueléticas y, por supuesto, si tienen comorbilidades. No vas a tener un paciente con antiinflamatorios si tiene hipertensión, si tiene riesgo cardiovascular. Entonces, como veis, para lo que es la afectación axial, tenemos la inhibición del TNF, la interleuquina 17 y los inhibidores de JAK. ¿Cómo vamos a seleccionar el tratamiento más adecuado? Pues los inhibidores del TNF, aparte del tema económico, tenemos biosimilares, etcétera, son eficaces también en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la uveitis, con lo cual esto decantará un poco la balanza a su favor. Los inhibidores de la interleuquina 17 tienen estudio de superioridad frente a los inhibidores del TNF en cuanto a afectación cutánea, por tanto serán de preferencia en los pacientes que tienen una psoriasis grave, ¿vale? Y luego tenemos los inhibidores de JAK, que tienen una eficacia pues, similar a los anti-TNF y tienen la ventaja de la vía oral. Pasando al dominio de la artritis periférica, aquí el paciente puede cumplir criterios de artritis psoriásica si tiene psoriasis o puede ser una espondiloartritis periférica. Bueno, ahí están las guías GRAPPA para artritis psoriásica, las guías ASAS para la espondiloartritis periférica, pero básicamente nos dicen lo mismo. El primer escalón, después de la educación, de la actividad física, fisioterapia, etcétera, el primer escalón serían los antiinflamatorios y las infiltraciones con corticoides, sobre todo en casos de oligoartritis, ¿no? Que se pudieran beneficiar. Aquí sí que son útiles los FAMES convencionales, el metotrexato o leflunomida, aunque no tienen mucha evidencia en artritis psoriásica, todas las guías recomiendan pasar antes por un FAME convencional antes de un tratamiento biológico. Y yendo ya a los tratamientos avanzados, vemos que todas las moléculas, la inhibición del TNF, de la interleuquina 17, la vía de la interleuquina 23, la inhibición del JAK y de la fosfodiesterasa 4, son útiles y han demostrado eficacia en la artritis periférica, sin tener claramente alguno más eficacia que otro. Pasando a la entesitis y la dactilitis, esto tampoco lo voy a explicar porque lo ha explicado muy bien la ponencia anterior. Entonces, sí que tenemos que el primer escalón también serían los antiinflamatorios, la fisioterapia y la infiltración con corticoides locales. Aquí, en el caso de utilizar un FAME convencional, habría cierta controversia. Inicialmente no son eficaces, pero algún estudio ha habido que mostraba cierta eficacia con metotrexato y en las guías GRAPPA, en las últimas guías GRAPPA sí que recomiendan o dicen que se podría probar con metotrexato. Y lo siguiente ya sería utilizar la terapia avanzada, como veis en este caso, igual que en la artritis. Todos los mecanismos de acción pueden ser eficaces en la entesitis y en la dactilitis. Pasando a los pacientes con psoriasis, aquí decir que es muy importante contar con el apoyo de dermatología, que los antiinflamatorios había que tener cierta precaución, pueden causar brotes de psoriasis, los corticoides no se utilizan porque tienen efectos secundarios y pueden producir un brote después de la retirada. Los FAMES convencionales, metotrexato y leflunomida, sí que tienen cierta eficacia, aunque modesta a nivel cutáneo. Y aquí tenemos a la terapia avanzada, los FAMES biológicos, los TNF, la vía de la interleuquina 23 y la vía de la interleuquina 17. También los inhibidores de la vía JAK y de la fosfodiesterasa 4. Como veis, tanto los inhibidores de la interleuquina 17 como de la interleuquina 23 tienen estudios de superioridad frente a los anti-TNF, como hemos dicho, por tanto serán de elección en psoriasis grave. Ahí lo tenéis. En pacientes con uveitis, aquí el tratamiento es más limitado. Los únicos que han demostrado eficacia son los inhibidores del TNF, los anticuerpos monoclonales, no etanercept.
Y, bueno, es recomendable tener el apoyo del oftalmólogo. De hecho, adalimumab es el único que tiene indicación en ficha técnica de los inhibidores del TNF-alfa. En inhibidores del JAK existen algunas series que parece que también puedan tener buenos resultados. Y el bimekizumab, que es un fármaco que vamos a tener pronto a nuestra disposición también para artritis psoriásica, que está indicado para la psoriasis, que es un inhibidor dual de la interleuquina 17A y F, también parece que pueda tener buenos resultados en uveitis. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, veis que los inhibidores del TNF tienen eficacia. También la vía de la interleuquina 12-23, interleuquina 23, es eficaz en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y los inhibidores del JAK, tofacitinib y upadacitinib, también están indicados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí deberíamos evitar, porque no son eficaces, los inhibidores de la interleuquina 17 y tampoco apremilast, el inhibidor de la fosfoestirasa 4. En cuanto a las comorbilidades, ya para ir acabando, saber que las artropatías inflamatorias pues, se asocian con ciertas comorbilidades más que la población general, la obesidad, la esteatohepatitis, la depresión, factores de riesgo cardiovascular que pueden influir tanto en la respuesta al tratamiento como en la calidad de vida y la mortalidad. Por hablar de algunas comorbilidades, en pacientes con insuficiencia cardíaca habría que evitar los anti-TNF porque podrían empeorarla, también en enfermedad desmielinizante. En cuanto al riesgo cardiovascular, decir que la artritis psoriásica y la espondiloartritis se asocian al riesgo cardiovascular de forma similar, incluso superior a la artritis reumatoide, y que el cribado y el manejo de los factores de riesgo modificables, la hipertensión, la dislipemia, corresponde a cualquier profesional de la salud que atienda al paciente, por tanto, tanto a reumatología como atención primaria. En este caso de riesgo cardiovascular hay que hablar de que hay una recomendación de la EMA de evitar los inhibidores JAK, porque hubo un estudio que relacionó tofacitinib con mayor riesgo cardiovascular, de trombosis y de neoplasias frente a los anti-TNF. Entonces, de momento, se evitan los inhibidores de JAK, aunque podría haber diferencias entre las diferentes moléculas. Respecto al riesgo de infección, sabéis que está aumentado con la terapia avanzada, tanto con el uso de FAMES biológicos como de FAMES sintéticos dirigidos. Ya sabéis que antes del tratamiento evaluamos la presencia de infección activa, de tuberculosis latente, que no hay que dar estos fármacos en pacientes que tengan sepsis o infecciones de repetición. Sí que se pueden dar antibióticos de forma concomitante cuando hay una infección activa. Y por poner unas pinceladas, de que sepáis si os da el caso, los inhibidores de la interleuquina 17 aumentan el riesgo de las infecciones por cándida, aunque la mayoría son infecciones que no son sistémicas y que no requieren la interrupción del fármaco, y que los inhibidores de JAK, como ya se ha hablado en la mesa anterior, aumentan el riesgo de herpes zóster y estaría indicado la vacuna en estos pacientes. Para concluir, y a modo de resumen, pues la selección del tratamiento de las espondiloartritis depende de los diferentes dominios afectados y de las diferentes comorbilidades, y yo creo que la colaboración entre reumatología y atención primaria aquí es fundamental, tanto para mejorar la adherencia como para insistir en el tratamiento no farmacológico, educación del paciente, el ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, la fisioterapia, y también para prevenir y detectar las reacciones adversas y las comorbilidades. Y nada más. Muchas gracias.